¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en las gasolineras cuando cae la noche y el mundo parece dormido? ¿Crees que estos lugares, tan cotidianos y llenos de luz, están libres de misterios y presencias inquietantes? Te invito a quedarte, porque lo que vas a escuchar no son simples leyendas urbanas, ni historias inventadas para asustar. Son relatos reales, contados por quienes han vivido el terror en carne propia. Los expendedores nocturnos, testigos de lo inexplicable. Prepárate para adentrarte en la oscuridad de la madrugada, donde el silencio esconde secretos y las sombras cobran vida. Hoy conocerás 5 historias de terror ocurridas en gasolineras, narradas por quienes jamás olvidarán lo que vieron y sintieron. Si eres de los que piensa que nada puede asustarte, te reto a escuchar hasta el final. Pero te advierto, después de esto, nunca volverás a ver una gasolinera de la misma manera. ¿Estás listo? Apaga las luces, sube el volumen y acompáñame en este viaje al lado más oscuro de la noche. Nunca pensé que una gasolinera, ese lugar tan cotidiano y aparentemente seguro, pudiera convertirse en el escenario de una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Llevo más de 10 años trabajando en turnos nocturnos y siempre me consideré una persona escéptica, de esas que buscan explicaciones lógicas a todo. Pero lo que viví una madrugada de octubre me cambió para siempre. Eran las 3:15 de la mañana, la hora en la que el silencio se vuelve tan denso que parece que puedes cortarlo con un cuchillo. Afuera, la niebla cubría la carretera y las luces de los surtidores apenas lograban atravesar esa cortina blanca. Yo estaba detrás del mostrador, revisando el inventario y luchando contra el sueño, cuando de pronto, por el rabillo del ojo, vi una sombra moverse entre los surtidores. No era una sombra cualquiera, era alta, alargada, y se deslizaba de una forma antinatural, como si flotara. Pensé que era un cliente, así que me puse la chaqueta y salí a atenderlo. El aire estaba helado, y cada paso que daba hacia los surtidores me hacía sentir más incómodo. Miré alrededor, pero no había nadie. Caminé entre los autos estacionados, revisé detrás de los dispensadores. Incluso miré hacia la carretera, pero todo estaba desierto. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, rápida y entrecortada. Volví adentro, pero la sensación de que alguien me observaba era tan fuerte que me costaba respirar. Cerré la puerta con llave y me senté frente a las pantallas de las cámaras de seguridad. Lo que vi me heló la sangre. En la pantalla, una figura oscura, alta, sin rostro, estaba parada justo frente a la puerta de entrada. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil, como si supiera que la estaba viendo. Miré hacia la puerta, pero no había nada. Volví a mirar la pantalla y la figura seguía ahí, observándome. De repente, la imagen de la cámara comenzó a distorsionarse, como si algo la estuviera interfiriendo. La figura se acercó lentamente a la cámara hasta que su rostro, o lo que fuera, llenó toda la pantalla. Sentí un frío indescriptible recorrerme la espalda, y por un momento juraría que escuché una voz susurrar mi nombre. Apagué las cámaras y me encerré en la oficina hasta que amaneció. No pude dormir durante días. Cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra acechando en la oscuridad. Desde entonces, cada vez que trabajo de madrugada, siento que esa presencia sigue rondando, esperando a que la vuelva a ver. Nadie me cree, pero yo sé lo que vi. Y sé que, en algún lugar de la noche, esa sombra sigue ahí, observando. Pero la historia no terminó ahí. Unas semanas después, otro compañero que cubría mi turno me contó que había sentido algo extraño. Dijo que, mientras limpiaba los cristales de la tienda, sintió una presencia detrás de él. Cuando se giró, no había nadie, pero el reflejo en el cristal mostraba una silueta oscura, parada justo a su lado. No le di demasiada importancia, pensando que tal vez era su imaginación,
pero cuando revisamos juntos las grabaciones de esa noche, vimos la misma figura que yo había visto semanas antes, alta, oscura, sin rostro, moviéndose entre los surtidores. Desde entonces, la gasolinera nunca volvió a ser la misma para nosotros. Hay noches en las que las luces parpadean sin razón, en las que el aire se vuelve frío de repente, y en las que sentimos que no estamos solos. Algunos clientes han comentado que, al cargar gasolina de madrugada, sienten que alguien los observa desde la oscuridad. Otros han dicho que han visto una sombra moverse rápidamente entre los autos, pero cuando miran bien, no hay nada. He pensado muchas veces en dejar el trabajo, pero algo me retiene. Tal vez sea la curiosidad, o tal vez sea el miedo a que, si me voy, esa sombra me siga a donde vaya. Lo único que sé es que, desde aquella noche, la oscuridad de la madrugada nunca volvió a ser solo oscuridad. Ahora, cada vez que el reloj marca las 3:15, me preparo para lo peor, porque sé que esa sombra sigue ahí, esperando. Esto me pasó hace unos meses y todavía me cuesta contarlo sin que se me erice la piel. Era una noche tranquila, de esas en las que el tiempo parece detenerse y el único sonido es el zumbido de las luces fluorescentes. Eran cerca de las 2 de la mañana y yo estaba limpiando los cristales de la tienda cuando vi que un auto entraba a la estación y se detenía junto a una de las bombas. Me puse el chaleco y salí a despacharle gasolina. El auto era un sedán antiguo, de esos que ya casi no se ven. Cuando me acerqué y miré dentro, el auto estaba completamente vacío. No había nadie en el asiento del conductor, ni en los asientos traseros, ni siquiera en el piso. Pensé que tal vez el conductor se había bajado para ir a la tienda o al baño, así que di una vuelta rápida por la estación, pero no había nadie. Todo estaba en silencio, salvo por el leve tic-tac del motor del auto, que seguía encendido. Me acerqué de nuevo al auto, y fue entonces cuando noté algo aún más extraño. El espejo retrovisor estaba empañado, como si alguien hubiera estado respirando ahí hace apenas unos segundos. De repente, el auto arrancó solo, como si alguien invisible pisara el acelerador, y salió disparado hacia la carretera, perdiéndose en la oscuridad. Me quedé paralizado, temblando, sin poder explicarme lo que acababa de ver. Esa noche no le conté a nadie, pero desde entonces, cada vez que veo un auto llegar de madrugada, no puedo evitar sentir miedo de que vuelva a pasar. A veces, cuando cierro los ojos, escucho el sonido del motor arrancando solo, y me pregunto si realmente estaba solo esa noche, o si algo más estaba conduciendo ese auto. Pero la historia no terminó ahí. Unos días después, un cliente habitual, un hombre mayor que siempre venía a cargar gasolina a la misma hora, me preguntó si había visto algo raro últimamente. Le conté lo del auto, esperando que se riera o pensara que estaba loco, pero su reacción me sorprendió. Me dijo que, hace muchos años, un hombre murió en un accidente justo frente a la gasolinera. Iba solo en su auto, un sedán antiguo, y perdió el control en una noche de niebla. Desde entonces, algunos dicen que su auto aparece de vez en cuando, buscando gasolina para continuar un viaje que nunca terminó. No sé si lo que vi fue el fantasma de ese hombre, o si mi mente me jugó una mala pasada. Lo que sí sé es que, desde aquella noche, cada vez que escucho el sonido de un motor en la distancia, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo. Y cuando veo un auto antiguo acercarse a la estación, no puedo evitar preguntarme si estará vacío, o si su conductor es alguien que ya no pertenece a este mundo. ¿Sientes ese escalofrío recorriéndote la espalda? Si has llegado hasta aquí, es porque tienes el valor de mirar de frente a lo desconocido. Pero antes de sumergirnos en la siguiente historia, déjame advertirte. Lo que viene puede ser aún más perturbador. Si quieres seguir explorando estos relatos oscuros y ser parte de esta comunidad de valientes, suscríbete ahora mismo y dale like a este video. Así, cada vez que apagues la luz, sabrás que no estás solo y que siempre habrá una nueva historia esperando en la oscuridad. ¿Te atreves a seguir?
Entonces, suscríbete y acompáñame, porque lo peor está por venir. Cuando empecé a trabajar aquí, me advirtieron que los baños eran el lugar más inquietante de la gasolinera. Yo me reí, pensando que solo querían asustar al nuevo, pero después de lo que viví, ya no me río. Era mi primer mes y me tocó limpiar los baños al final del turno. Siempre me daba un poco de miedo porque el lugar es viejo y los pasillos son largos y oscuros. Una noche, mientras barría cerca de los baños, escuché claramente la risa de una niña dentro del baño de mujeres. Era una risa aguda, juguetona, pero en ese contexto sonaba completamente fuera de lugar. Me acerqué y toqué la puerta, preguntando si todo estaba bien, pero nadie respondió. Entré y vi huellas de pies mojados que iban de un cubículo al espejo, pero el baño estaba completamente vacío. El aire estaba helado y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me acerqué al espejo y por un instante vi el reflejo de una niña de cabello largo y oscuro, vestida con un camisón blanco, parada detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Salí lo más rápido que pude, pero desde entonces, cada vez que entro a limpiar, siento ese mismo frío inexplicable y, a veces, escucho esa risa, aunque sé que estoy solo. Una vez, incluso vi una pequeña mano marcarse en el espejo empañado, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Nadie me cree, pero yo sé lo que vi y escuché. Ahora, cada vez que paso por ese pasillo, acelero el paso y evito mirar el espejo, por miedo a volver a ver a esa niña. Con el tiempo, empecé a investigar un poco sobre la historia del lugar. Descubrí que, muchos años antes de que la gasolinera existiera, en ese terreno había una casa antigua. Según cuentan los vecinos más viejos, una niña murió en un accidente trágico en esa casa. Dicen que, desde entonces, su espíritu vaga por el lugar, buscando compañía o tal vez, simplemente, alguien que la escuche. Una noche, mientras limpiaba, decidí enfrentar mi miedo. Entré al baño y, en voz baja, le hablé a la niña. Le dije que no tenía por qué estar sola, que podía descansar en paz. No pasó nada en ese momento, pero desde entonces, la risa se escucha cada vez menos. A veces, siento una presencia tranquila, como si la niña finalmente hubiera encontrado algo de paz. Sin embargo, hay noches en las que el frío regresa y la risa vuelve a resonar en los pasillos. En esos momentos, recuerdo que, aunque no la vea, la niña sigue ahí, esperando a que alguien la escuche. Esto ocurrió una madrugada lluviosa, de esas en las que el agua golpea el techo con fuerza y la niebla cubre todo. La gasolinera estaba vacía, y yo estaba acomodando productos en los estantes cuando escuché la campanilla de la puerta. Un hombre empapado entró a la tienda. Llevaba un abrigo largo y el cabello pegado a la cara. Sus ojos eran oscuros y profundos, y su expresión era de una tristeza infinita. Me pidió un café y se quedó parado mirando la ventana, como si esperara a alguien. Le preparé el café, y cuando me di la vuelta para darle el cambio, ya no estaba. Salí corriendo a buscarlo, pensando que tal vez se había ido sin pagar, pero no había ni rastro de él, ni siquiera huellas en el piso mojado. Revisé los baños, el estacionamiento, incluso la carretera, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Revisé las cámaras de seguridad y lo que vi me dejó helado. El hombre simplemente se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. La imagen se distorsionó justo en el momento en que desaparecía, y por un segundo, la pantalla se llenó de estática. Desde entonces, cada vez que llueve y veo a alguien entrar empapado, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago, temiendo volver a ver a ese hombre que apareció y desapareció como un fantasma. A veces, cuando llueve muy fuerte, escucho la campanilla de la puerta sonar, aunque no haya nadie, y siempre me pregunto si será él, regresando por su café. Con el tiempo, empecé a preguntar a otros compañeros si habían visto algo parecido. Para mi sorpresa, varios me dijeron que sí.
Algunos recordaban haber visto a un hombre empapado entrar a la tienda, pedir un café o simplemente quedarse parado mirando la ventana. Siempre desaparecía sin dejar rastro, y siempre durante las noches de lluvia intensa. Un día, un cliente habitual, un hombre mayor, me contó que, hace muchos años, un hombre murió en un accidente justo frente a la gasolinera. Iba camino a casa después de un largo día de trabajo, pero nunca llegó. Desde entonces, algunos dicen que su espíritu regresa a la gasolinera, buscando algo que dejó pendiente. No sé si lo que vi fue el fantasma de ese hombre, o si mi mente me jugó una mala pasada. Lo que sí sé es que, desde aquella noche, cada vez que escucho la lluvia golpear el techo, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo. Y cuando la campanilla de la puerta suena en medio de la tormenta, no puedo evitar mirar hacia la entrada, esperando o temiendo volver a ver a ese hombre empapado. En la oficina de la gasolinera hay un teléfono antiguo, de esos que ya nadie usa. Siempre pensé que estaba desconectado, hasta que una noche, mientras hacía el inventario, empezó a sonar insistentemente. Al principio pensé que era una broma, pero el sonido era tan fuerte y persistente que terminé contestando. Al otro lado solo escuché una respiración pesada, como si alguien estuviera muy cerca del auricular. Colgué, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez, una voz susurró mi nombre, tan claro y tan frío que sentí que el corazón se me detenía. Intenté ignorarlo, pero el teléfono no dejaba de sonar. Cada vez que contestaba, la voz se volvía más insistente, repitiendo mi nombre una y otra vez, hasta que finalmente, en un susurro apenas audible, dijo: «Estoy aquí contigo». Salí corriendo de la oficina y no volví a entrar hasta que amaneció. Desde entonces, cada vez que escucho un teléfono sonar, aunque sea el de mi casa, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo. Nadie ha podido explicarme cómo ese teléfono, que supuestamente no funciona, pudo sonar y decir mi nombre. Ahora, cada vez que paso por la oficina, evito mirar el teléfono, por miedo a que vuelva a sonar y escuchar esa voz que, estoy seguro, no era de este mundo. Con el tiempo, empecé a investigar un poco sobre la historia del lugar. Descubrí que, muchos años antes, la gasolinera era una parada de autobuses. Un conductor solía pasar la noche en la oficina, esperando la llamada de su familia. Una noche, nunca llegó a casa. Dicen que, desde entonces, su espíritu quedó atrapado en el teléfono, esperando una llamada que nunca llegó. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. Me senté frente al teléfono y esperé. A la medianoche, el teléfono sonó. Contesté, y la voz al otro lado me pidió ayuda, suplicando que no lo dejara solo. Sentí una tristeza profunda, como si el dolor de esa alma perdida me envolviera. Le dije que no estaba solo, que podía descansar en paz. El teléfono se quedó en silencio, y desde entonces no ha vuelto a sonar. Sin embargo, hay noches en las que siento una presencia en la oficina, como si alguien estuviera sentado a mi lado, esperando una llamada. En esos momentos, recuerdo que, aunque no lo vea, esa alma sigue ahí, esperando que alguien le responda. Si has llegado hasta el final, es porque eres de los pocos que no temen a la noche, o quizás porque ya has sentido esa presencia inexplicable a tu lado. Cuéntame en los comentarios cuál de estas historias te dejó sin aliento, o si alguna vez has vivido algo que no te atreves a contar. No olvides suscribirte y dejar tu like, porque aquí, cada semana, las sombras cobran vida y los secretos salen a la luz. Recuerda, tu apoyo mantiene encendida la llama de este canal. Y quién sabe, tal vez la próxima historia sea la tuya. Nos vemos en el próximo video, si es que logras dormir esta noche.